Hoy 29 de mayo continuamos esta historia de los héroes de la fe. Pocos años después, Bajo un nuevo papa, se preparó otra cruzada. Como anteriormente, se volvió a reclutar gente y a llegar medios de entre los países papales de Europa. Se hicieron los más halagüeños ofrecimientos a los que quisiesen tomar parte en esta peligrosa empresa. Se daba indulgencia plenaria a los cruzados, aunque hubiesen cometido los más monstruosos crímenes. A los que muriesen en la guerra se les aseguraba hermosa recompensa en el cielo, y los que sobreviviesen cosecharían honores y riquezas en el campo de batalla. Así se logró reunir un inmenso ejército que cruzó la frontera y penetró en Bohemia. Las fuerzas husitas se retiraron ante el enemigo y atrajeron así a los invasores al interior del país, dejándoles creer que ya habían ganado la victoria. Finalmente, el ejército de Procopio se detuvo y dando frente al enemigo se adelantó al combate. Los cruzados descubrieron entonces su error y esperaron el ataque en sus reales. Al oír el ejército que se aproximaba contra ellos, y aún antes de que vieran a los husitas, el pánico volvió a apoderarse de los cruzados. Los príncipes, los generales y los soldados rasos, arrojando sus armas, huyeron en todas direcciones. En vano, el legado papal que guiaba la invasión se esforzó en reunir aquellas fuerzas aterrorizadas y dispersas. A pesar de su decidísimo empeño, él mismo se vio precisado a huir entre los fugitivos. La derrota fue completa y otra vez un inmenso botín cayó en manos de los vencedores. De esta manera, por segunda vez, un gran ejército despachado por las más poderosas naciones de Europa, una hueste de valientes guerreros, disciplinados y bien pertrechados, huyó sin asestar un solo golpe ante los defensores de una nación pequeña y débil. Era una manifestación del poder divino. Los invasores fueron heridos por un terror sobrenatural, el que anonadó los ejércitos de Faraón en el Mar Rojo e hizo huir a los ejércitos de Madián ante Gedeón y los 300 valientes, y en una noche abatió las fuerzas de los orgullosos asirios, extendió una vez más su mano para destruir al poder del opresor. Salmo 53:5. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que asentó campo contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Amén. Los caudillos papales desesperaron de conseguir nada por la fuerza y se resolvieron a usar de diplomacia. Ahora va la diplomacia. Se adoptó una transigencia que, aparentando conceder a los bohemios libertad de conciencia, los entregaba al poder de Roma. Los bohemios habían especificado 4 puntos como condición para hacer la paz con Roma, a saber, la predicación libre de la Biblia, el derecho de toda la iglesia a participar de los elementos del pan y del vino en la comunión, y el uso de su idioma nativo en el culto divino, la exclusión del clero de los cargos y autoridad seculares, y en casos de crímenes, su sumisión a la jurisdicción de las cortes civiles que tendrían acción sobre clérigos y laicos. Al fin, las autoridades papales convinieron en aceptar los 4 artículos de los husitas, pero estipularon que el derecho de explicarlos, es decir, de determinar su exacto significado, pertenecía al concilio, o, en otras palabras, al papa y al emperador. ¡Qué listos! Willy libro 3, capítulo 18. Sobre estas bases se ajustó el tratado y Roma ganó, por medio de disimulos y fraudes, lo que no había podido ganar en los campos de batalla, porque imponiendo su propia interpretación de los artículos de los husitas y de la Biblia, pudo alterar su significado y acomodarlo a sus propias miras. En Bohemia muchos, al ver así defraudada la libertad que ya disfrutaban, no aceptaron el convenio. Surgieron disensiones y divisiones que provocaron contiendas y derramamiento de sangre entre ellos mismos.
En esta lucha sucumbió el noble Procopio y con él también sucumbieron las libertades de Bohemia. Por aquel tiempo Segismundo, el traidor de Hus y de Jerónimo, llegó a ocupar el trono de Bohemia y a pesar de su juramento de respetar los derechos de los bohemios, procedió a imponerles el papismo, pero muy poco sacó con haberse puesto al servicio de Roma. Por espacio de 20 años su vida no había sido más que un cúmulo de trabajos y peligros. Sus ejércitos y sus tesoros se habían agotado en larga e infructuosa contienda y ahora, después de un año de reinado, murió dejando el reino en vísperas de la guerra civil y a la posteridad un nombre manchado de infamia. Así termino este capítulo, Dos héroes de la Edad Media. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Fuerte Pregón, Lima, Perú. Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón, Lima.